Hola y bienvenidos a Taller de Negocios. Este es el espacio donde transformamos la información en estrategia y el conocimiento en oportunidades. Soy Tony Machino y hoy exploraremos un tema clave: cómo las grandes corporaciones inmobiliarias sacan ventaja de la depresión económica de un país. Si te apasiona el mundo de los negocios y quieres acceder a más contenido valioso, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Vamos a descubrirlo juntos. 1. Impacto de la depresión económica en el mercado inmobiliario. Cuando un país entra en una depresión económica, el mercado inmobiliario es uno de los sectores más afectados, pero de una manera desigual. Mientras muchas personas pierden su capacidad de compra o quedan atrapadas en deudas impagables, grandes corporaciones y fondos de inversión aprovechan la situación para expandir su control sobre la propiedad. Exploramos cómo la crisis económica transforma el mercado inmobiliario y qué dinámicas entran en juego. Primero, caída del poder adquisitivo y su efecto en la demanda de viviendas. Durante una depresión económica, el desempleo se dispara, los salarios se estancan o incluso caen, y el costo de vida sigue subiendo. Esto genera un efecto dominó en el sector inmobiliario. Menos compradores. La gente tiene menos dinero para adquirir propiedades, lo que reduce la demanda de vivienda propia. Mayor dependencia del alquiler. Como comprar se vuelve inaccesible, más personas deben alquilar, lo que puede generar un aumento en los precios de renta en ciertas zonas. Aumento en los desalojos y embargos. Muchas familias no pueden seguir pagando sus hipotecas o alquileres, lo que lleva a ejecuciones hipotecarias y desahucios masivos. Segundo, efecto en los precios de los inmuebles y los alquileres. La depresión económica genera una caída inicial en los precios de compra de inmuebles, pero no siempre en los alquileres. Esto se debe a varias razones. Venta forzosa de propiedades. Muchos propietarios necesitan vender rápidamente para obtener liquidez, lo que hace que los precios de venta bajen. Aumento de la especulación. Fondos de inversión y corporaciones inmobiliarias aprovechan los precios bajos para comprar propiedades en grandes volúmenes, muchas veces sin intención de venderlas de inmediato. Alquileres que no bajan al mismo ritmo. A pesar de la crisis, la alta demanda de alquileres en ciudades hace que los precios de renta se mantengan elevados o incluso suban, ya que más personas compiten por menos opciones asequibles. Tercero, la burbuja inmobiliaria. Antes y después de una recesión. En muchas ocasiones, una depresión económica es precedida por una burbuja inmobiliaria. Este fenómeno ocurre cuando el mercado experimenta una subida artificial de precios debido a la especulación y al crédito barato. Cuando la burbuja explota, ocurre lo siguiente. Bancos restringen créditos hipotecarios. Las instituciones financieras, temerosas del riesgo, endurecen los requisitos para otorgar hipotecas, reduciendo aún más la posibilidad de compra para la clase media y baja. 2. Especulación y aprovechamiento de las crisis por parte de las corporaciones inmobiliarias. Cuando un país atraviesa una depresión económica, las grandes corporaciones inmobiliarias y los fondos de inversión ven una oportunidad única para expandir su dominio. Mientras la población pierde poder adquisitivo y enfrenta dificultades para pagar sus hipotecas o alquileres, estas entidades utilizan diversas estrategias para aumentar su control sobre el mercado. A continuación, exploramos cómo operan, qué tácticas utilizan y cómo esto impacta a la sociedad. Primero, fondos buitres. ¿Cómo compran propiedades a precios de remate? Los fondos buitres son fondos de inversión que se especializan en comprar activos en crisis a precios extremadamente bajos, con el objetivo de revenderlos o explotarlos cuando la economía se recupere. ¿Cómo operan en el sector inmobiliario? Compra de propiedades embargadas. Cuando las personas no pueden pagar sus hipotecas, los bancos ejecutan las propiedades y las venden en subastas a precios muy bajos. Ahí es donde entran los fondos buitre, comprando miles de viviendas a descuento. Negociaciones con el Estado. En algunas crisis, los gobiernos venden grandes paquetes de viviendas sociales a estas empresas para reducir su déficit fiscal,
dejando a muchas familias en manos de especuladores privados. Acaparamiento de inmuebles. En lugar de poner las viviendas rápidamente en el mercado, estos fondos suelen retenerlas para forzar un aumento en los precios. Ejemplo real. En la crisis de 2008, España vendió miles de viviendas sociales a fondos de inversión como Blackstone, lo que encareció el alquiler y dejó a muchas familias en riesgo de desalojo. Segundo, la acumulación de viviendas por grandes corporaciones. El mercado inmobiliario ha pasado de estar dominado por propietarios individuales a estar cada vez más concentrado en grandes corporaciones que controlan miles de viviendas. ¿Por qué esto es un problema? Monopolización del mercado. Cuando pocas empresas controlan la mayoría de las propiedades en una ciudad, pueden manipular los precios a su favor. Dificultad para regular los alquileres. Con grandes actores concentrando viviendas, cualquier intento de limitar precios de alquiler se enfrenta a un fuerte lobby inmobiliario. Pérdida de acceso a la propiedad. Al tener más poder de compra, estas empresas adquieren viviendas antes que las familias, desplazando a los compradores individuales. Estrategias utilizadas. Uso de inteligencia artificial para fijar precios de alquiler más altos en función de la demanda. Compra de barrios enteros y posterior remodelación para atraer a inquilinos de mayor poder adquisitivo. Creación de fondos REITs, Real Estate Investment Trusts, que permiten a inversionistas comprar acciones de carteras de bienes raíces y aumentar el capital de estas empresas. Tercero, cómo las crisis económicas permiten el monopolio inmobiliario. En tiempos de crisis, muchas pequeñas y medianas empresas inmobiliarias quiebran, mientras que las grandes corporaciones, con acceso a capital barato, siguen expandiéndose. Factores que facilitan este monopolio. Bajas tasas de interés. En recesión, los bancos centrales reducen las tasas de interés para estimular la economía, lo que permite a grandes fondos obtener préstamos millonarios a bajo costo para seguir comprando propiedades. Falta de regulación. Muchos países no tienen leyes que impidan que una sola empresa adquiera miles de viviendas, lo que facilita la concentración del mercado. Venta de activos estatales. Cuando los gobiernos enfrentan crisis fiscales, suelen vender terrenos y viviendas estatales a grandes inversores en lugar de destinarlos a programas sociales. Ejemplo. En Estados Unidos, tras la crisis de 2008, empresas como Invitation Homes, propiedad de Blackstone, compraron cientos de miles de casas embargadas y las convirtieron en alquileres, subiendo los precios y limitando la oferta de viviendas para compra. Un juego diseñado para beneficiar a los grandes actores. Las crisis económicas no afectan a todos por igual. Mientras millones de personas pierden sus hogares o quedan atrapadas en alquileres costosos, las corporaciones inmobiliarias y los fondos de inversión utilizan la depresión económica como una oportunidad para consolidar su poder. El resultado es un mercado cada vez más inaccesible para la población, donde la vivienda deja de ser un derecho y se convierte en un activo financiero controlado por unos pocos. 3. Políticas gubernamentales y su rol en la desigualdad del mercado inmobiliario. El papel del gobierno durante una depresión económica es crucial en el mercado inmobiliario. Dependiendo de sus políticas, puede proteger a la población frente a la especulación o, por el contrario, favorecer a las grandes corporaciones inmobiliarias. A menudo los gobiernos terminan aplicando medidas que, aunque parecen soluciones inmediatas, terminan beneficiando más a los grandes inversionistas que a los ciudadanos comunes. Exploramos cómo las políticas gubernamentales pueden profundizar la desigualdad en el sector inmobiliario. Primero, subsidios y rescates financieros. ¿A quién benefician realmente? Durante una crisis, los gobiernos suelen intervenir en la economía con subsidios y rescates financieros para evitar un colapso total. Sin embargo, estos rescates suelen favorecer a las grandes corporaciones en lugar de a las familias y pequeños propietarios. Ejemplos de rescates que favorecen a los grandes actores. Rescate bancario. En la crisis de 2008, muchos gobiernos rescataron a los bancos que habían provocado la burbuja inmobiliaria en lugar de ayudar directamente a las personas
que estaban perdiendo sus casas. Incentivos a desarrolladores inmobiliarios. Se otorgan beneficios fiscales y subsidios a grandes constructoras para reactivar el sector, pero estos proyectos suelen ser viviendas de lujo inaccesibles para la mayoría. Subsidios al alquiler mal diseñados. Si el gobierno da ayudas para pagar el alquiler sin regular el mercado, los propietarios pueden subir los precios sabiendo que los inquilinos recibirán asistencia. Caso real: en Estados Unidos, tras la crisis de 2008, el gobierno inyectó miles de millones de dólares en Wall Street para evitar la quiebra de bancos, pero no brindó ayuda suficiente a los propietarios que enfrentaban ejecuciones hipotecarias. Segundo, privatización de terrenos y propiedades públicas en tiempos de crisis. Cuando un país entra en recesión, el gobierno suele buscar formas de reducir su déficit fiscal. Una de las estrategias más utilizadas es la venta de terrenos y propiedades estatales a grandes inversionistas, lo que termina agravando la crisis de vivienda. ¿Cómo funciona esto? Se venden terrenos públicos a precios bajos para atraer inversión extranjera o desarrollar megaproyectos urbanos. Se privatizan edificios de vivienda social, obligando a los inquilinos a negociar con empresas privadas que priorizan la rentabilidad sobre el bienestar social. Se impulsan asociaciones público-privadas, donde el sector privado se encarga de desarrollar viviendas, pero con reglas que favorecen sus intereses en lugar de garantizar precios accesibles. Ejemplo: en Argentina, durante la crisis de 2001, el Estado vendió terrenos y edificios públicos a empresas privadas, lo que llevó a la gentrificación de varias zonas de Buenos Aires y al desplazamiento de miles de familias. Tercero, cómo la flexibilización de leyes favorece a los grandes inversionistas. En tiempos de crisis, algunos gobiernos eliminan o flexibilizan regulaciones para atraer inversiones extranjeras, con el argumento de que esto generará empleo y dinamizará la economía. Sin embargo, estas medidas suelen beneficiar solo a grandes inversionistas, dejando desprotegidos a los ciudadanos. Ejemplos de políticas que favorecen a las corporaciones. Eliminación de límites a la compra de propiedades por extranjeros. Permite que fondos de inversión internacionales adquieran grandes cantidades de viviendas sin restricciones. Reducción de impuestos para grandes desarrolladores. Mientras los pequeños propietarios pagan impuestos altos, los grandes constructores reciben exenciones fiscales. Menos regulaciones en el alquiler. Se eliminan topes de renta o se reducen derechos de los inquilinos, permitiendo aumentos abusivos de precios. Ejemplo: en Berlín, la eliminación de regulaciones de alquiler en los años 2000 permitió que empresas como Deutsche Wohnen compraran miles de departamentos, aumentando los precios y desplazando a residentes de bajos ingresos. Cuando el gobierno se convierte en aliado de las corporaciones, en lugar de proteger el derecho a la vivienda, muchos gobiernos terminan implementando políticas que benefician a los grandes inversores y corporaciones inmobiliarias. Estas medidas, lejos de solucionar la crisis de vivienda, generan más desigualdad y dificultan el acceso a un hogar digno para la mayoría de la población. El resultado es un mercado inmobiliario cada vez más inaccesible, donde la vivienda se convierte en un activo financiero en manos de unos pocos, en lugar de ser un derecho garantizado para todos. 4. Gentrificación y desplazamiento en tiempos de depresión económica. Cuando un país atraviesa una depresión económica, muchas comunidades de bajos ingresos enfrentan un doble golpe. Por un lado, la pérdida de empleos y el aumento del costo de vida hacen que sea más difícil pagar la renta o la hipoteca. Por otro lado, las grandes corporaciones inmobiliarias y los inversionistas aprovechan la crisis para comprar propiedades baratas, remodelarlas y convertirlas en zonas exclusivas. Este fenómeno, conocido como gentrificación, desplaza a los residentes originales y transforma barrios completos en espacios inaccesibles para la clase trabajadora. Primero, ¿cómo ocurre la gentrificación durante una crisis? La gentrificación no sucede de la noche a la mañana. Se trata de un proceso progresivo en el que diferentes actores intervienen para transformar un barrio, casi siempre con el objetivo de aumentar el valor del suelo y atraer residentes con mayor poder adquisitivo. Fases del proceso. 1.
Crisis y depreciación del barrio. La recesión golpea a la comunidad con desempleo, desalojos y cierre de negocios. Muchas propiedades quedan abandonadas o en venta por precios bajos. 2. Intervención de inversionistas y especuladores. Empresas y fondos de inversión compran propiedades en masa, aprovechando los precios de crisis. Comienzan las remodelaciones y mejoras en la infraestructura del barrio. 3. Cambio en el perfil de los residentes. Suben los precios del alquiler y los impuestos a la propiedad. Los residentes de bajos ingresos ya no pueden costear la vida en el barrio y deben mudarse. Llegan nuevos habitantes con mayor poder adquisitivo, lo que refuerza la subida de precios. 4. Transformación completa del barrio. Se instalan negocios exclusivos, cadenas comerciales y servicios pensados para los nuevos residentes. Se pierden las características originales del barrio, tanto en identidad como en accesibilidad económica. Segundo, aumento de desalojos y pérdida de viviendas en épocas de crisis. Uno de los mayores efectos de la gentrificación acelerada por la crisis es la expulsión masiva de los habitantes originales, factores que impulsan los desalojos en tiempos de recesión. Impagos de alquiler o hipoteca. Muchas familias pierden sus ingresos y no pueden pagar la vivienda, lo que lleva a desalojos. Venta de edificios enteros a grandes corporaciones. Propietarios que necesitan liquidez venden sus propiedades a empresas que luego suben los alquileres o expulsan a los inquilinos. Cambio en las regulaciones urbanas. Gobiernos locales modifican normas para favorecer la inversión privada, permitiendo el desplazamiento de comunidades enteras. Ejemplo. En ciudades como Nueva York y Londres, tras la crisis de 2008, miles de personas fueron desplazadas de sus hogares cuando los alquileres se dispararon debido a la compra masiva de edificios por inversionistas extranjeros. Tercero, relación entre crisis económicas, migración y desplazamiento forzado. La gentrificación forzada por la crisis no solo afecta a los residentes locales, sino que también impulsa migraciones internas y desplazamientos masivos. Efectos en la población desplazada. Cambio de ciudad o país. Muchas familias se ven obligadas a mudarse a zonas más baratas, incluso fuera de su ciudad o país de origen. Aumento de la segregación socioeconómica. Los barrios se dividen aún más entre ricos y pobres, eliminando la diversidad social. Mayor vulnerabilidad. Las familias desplazadas suelen mudarse a zonas con menos servicios públicos, menor acceso a empleos y mayor inseguridad. Ejemplo. En América Latina, ciudades como Ciudad de México y Buenos Aires han visto migraciones masivas de familias de clase media-baja hacia la periferia, mientras las zonas céntricas son adquiridas y remodeladas por inversionistas internacionales. La gentrificación como consecuencia de la especulación. La depresión económica no solo afecta los ingresos de las personas, sino que también transforma la estructura social de las ciudades. La gentrificación impulsada por la crisis y el acaparamiento de propiedades por parte de corporaciones inmobiliarias terminan convirtiendo barrios enteros en espacios exclusivos, expulsando a las comunidades originales y profundizando la desigualdad. El derecho a la vivienda queda en segundo plano frente a los intereses financieros, lo que deja a miles de personas sin opciones de vivienda accesible. 5. Alternativas y estrategias para resistir el control de las corporaciones inmobiliarias. A pesar del dominio de las grandes corporaciones inmobiliarias en tiempos de crisis, existen múltiples estrategias que comunidades, gobiernos y organizaciones pueden implementar para resistir la especulación y garantizar el acceso a la vivienda como un derecho. Desde modelos de vivienda cooperativa hasta políticas de regulación del mercado, estas soluciones buscan frenar el desplazamiento forzado y recuperar el control sobre los espacios urbanos. A continuación, exploramos diferentes enfoques que han demostrado ser efectivos en diversas partes del mundo. Primero, cooperativas de vivienda y modelos de propiedad compartida. Una de las alternativas más efectivas contra la especulación inmobiliaria es el modelo de cooperativas de vivienda, donde los residentes son propietarios colectivos del edificio o del terreno,
evitando que inversionistas externos puedan comprar y revender las propiedades a precios elevados. ¿Cómo funcionan las cooperativas de vivienda? Los residentes adquieren y gestionan colectivamente la propiedad. Se establecen reglas para mantener los precios accesibles y evitar la reventa especulativa. Los inquilinos no pueden vender sus unidades a precio de mercado, sino que deben respetar los acuerdos de la cooperativa. Ejemplo exitoso. En Uruguay, las cooperativas de vivienda han permitido que miles de familias accedan a una vivienda digna sin depender del mercado especulativo. En Suiza, la ciudad de Zúrich tiene un alto porcentaje de viviendas cooperativas que han reducido la presión del mercado. Segundo, regulación del mercado de alquiler y protección a los inquilinos. Los gobiernos pueden aplicar políticas que limiten el poder de las grandes corporaciones inmobiliarias y garanticen la estabilidad de los inquilinos. Estrategias regulatorias efectivas. Topes a los aumentos de alquiler. Fijar límites anuales para evitar subidas abusivas de precios. Prohibición de desalojos injustificados. Evitar que los propietarios expulsen inquilinos para aumentar el precio del alquiler. Transparencia en la propiedad. Obligar a los grandes propietarios a revelar cuántas viviendas poseen y cómo las gestionan. Impuestos a viviendas vacías. Penalizar a quienes mantienen propiedades desocupadas para especular con los precios. Ejemplo exitoso. En Berlín, se han aplicado regulaciones estrictas que han limitado los aumentos de alquiler, protegiendo a los residentes de la gentrificación extrema. Tercero, bancos de tierras y viviendas públicas para garantizar el acceso. Otra estrategia clave es que los gobiernos mantengan el control sobre el suelo y la vivienda pública, en lugar de vender estos activos a corporaciones privadas en tiempos de crisis. ¿Cómo funciona esta estrategia? Bancos de tierras públicas. El gobierno compra o retiene terrenos estratégicos para desarrollar vivienda social. Alquiler social a largo plazo. Se ofrecen viviendas públicas con precios controlados para evitar que el mercado privado fije los valores de alquiler. Renovación de barrios sin gentrificación. Se invierte en infraestructura sin desplazar a los residentes originales. Ejemplo exitoso. En Viena, el 60% de los residentes vive en viviendas municipales o cooperativas subvencionadas por el gobierno, lo que ha evitado la especulación inmobiliaria. Cuarto, movimientos sociales y organización comunitaria. Las comunidades pueden resistir la especulación inmobiliaria mediante movilización social, ocupaciones organizadas y presión política. Estrategias comunitarias de resistencia. Huelgas de alquiler. Movimiento donde inquilinos se organizan para dejar de pagar alquileres abusivos hasta que se negocien condiciones justas. Recuperación de viviendas abandonadas. Ocupaciones organizadas de edificios vacíos para transformarlos en viviendas sociales. Presión política. Grupos ciudadanos pueden exigir leyes de vivienda más justas a través de protestas y participación en la toma de decisiones. Ejemplo exitoso. En Barcelona, movimientos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, PAH, han logrado frenar desalojos y negociar con bancos para evitar que familias pierdan sus hogares. Quinto, financiación alternativa y fondos comunitarios para comprar viviendas. Otra forma de evitar que las corporaciones acaparen el mercado inmobiliario es la creación de fondos comunitarios y modelos de financiación alternativos para que los residentes puedan adquirir propiedades sin depender de grandes bancos o inversionistas. Modelos de financiamiento comunitario. Crowdfunding inmobiliario. Grupos de personas reúnen fondos para comprar propiedades colectivamente. Bancos cooperativos, instituciones financieras sin fines de lucro que otorgan préstamos accesibles para compra de vivienda. Bonos municipales para vivienda social. Los gobiernos pueden emitir bonos para financiar la construcción de viviendas asequibles. Ejemplo exitoso. En Estados Unidos, el Community Land Trust, CLT, ha sido utilizado en varias ciudades para adquirir tierras y garantizar que las viviendas sigan siendo accesibles para generaciones futuras. Conclusión. La vivienda como derecho, no como mercancía.
Aunque las grandes corporaciones inmobiliarias han convertido la vivienda en un negocio especulativo, existen múltiples estrategias para resistir este fenómeno. Desde regulaciones gubernamentales hasta modelos de propiedad colectiva y organización social, las comunidades pueden recuperar el control sobre sus espacios y garantizar que la vivienda siga siendo un derecho fundamental. El desafío es combinar estas estrategias con voluntad política y presión social para frenar el avance del mercado especulativo y construir ciudades más equitativas.